Ya, vamos. Como estos son clases, no son live, no son clases, o sea, claro, live o YouTube con un tema donde hay un solo orador, sino que buscamos un feedback con las personas que asisten. Y eso es como una gracia, ¿por qué? Porque pueden ser muy pocas personas, pero el feedback, ese pimponeo, es una dinámica que le sirve mucho a nutrir la conciencia. ¿Por qué? Porque hay muchos videos de grandes referentes de estos temas donde en 1 o 2 horas dan una información increíble, pero ¿qué ocurre con la recepción? Ya muchas veces al no haber esa interacción, ese ejercicio neuronal de ir masticando y ir integrando ciertos conocimientos y más encima irlo presentándolos en la experiencia particular, es un plus, ¿ya? Es un plus no muy parafernálico, pero que sirve. Sirve a la gente que está participando en este tipo de dinámicas. El tema de hoy se llama un salto evolutivo sin precedentes y tiene que ver con el tema que está muy en boga en estos momentos de la ascensión, del salto cuántico, de esa penetración a la quinta dimensión. También se habla del ingreso a una nueva era, como es la era de Acuario, y otros sinónimos y adjetivos que se le dan a este proceso. Por eso quiero consultarles qué saben al respecto, siempre en breves palabras y sin importar más o menos el grado de conocimiento que puede tener cada uno de ustedes con respecto a este tema, sino que preguntarles si lo han escuchado, qué se entiende por el tema en cuestión, ¿ya? Así que, ¿quién podría dar unas palabras al respecto? Ya, pues sí, esto es interactivo, tiene que alguien tomar la palabra. Juana, Ya, ya yo lo que he escuchado es que tiene que ver con un tema conciencial y implica obviamente un conjunto de muchas cosas en donde nosotros a partir de nuestra conciencia y de nuestros actos podemos ayudar al mundo en su complejidad y en todo lo que implica el mundo, o sea, desde el planeta mismo que estamos eh, habitando con todos los seres que están dentro de él. O sea, sería familia, si hay mascotas, el entorno de seres vivos que hay alrededor, cuidado de nuestras aguas, es como algo que involucra todo. Y obviamente esto es para hacernos evolucionar a nivel espiritual. Esa es como la finalidad. bueno, gracias. Ya volvimos. Bueno, Juana, tú hablas en cierto modo de un cambio de conciencia que se está dando en estos tiempos y que tiene que ver con ese cuidado, con esa eh, nueva forma de concebir las relaciones humanas y cosas por el estilo, ¿cierto?
un cuidado al planeta, una conciencia global en todo sentido. ¿Y tú, Eduardo, qué sabes con respecto? Eso tiene que ver algo con la frecuencia Schumann también, Sí, tiene que ver con todo. ¿Qué sabes tú de la frecuencia Schumann? que ya no es la misma que había antes, que está subiendo de frecuencia, y algunos dicen que muchas de las cosas que te pasan a la gente, a alguna gente, así como insomnio o algunas cosas, mareo, etcétera, tienen más que ver con eso que con una enfermedad normal, Claro, con es lo que he algunos sí. escuchado. Sí, síntomas. Sí, y con respecto al proceso evolutivo de las almas, porque ese es un efecto, ya un síntoma energético que estás hablando tú. Claro. Pero ¿qué tiene que ver con el proceso evolutivo? Me imagino que las almas que están un poco más iluminadas van a verse beneficiados por ese cambio de frecuencia, creo yo. Claro, está diciendo que hay una especie de resonancia. Sí, Hay una vibración más alta, hay llamaradas solares, hay una energía más potente, que eso tiene una dimensión científica, física, energética, pero obviamente que todo eso también conlleva una información y esa información tiene que ver con el estado de conciencia, con el nivel vibratorio de las personas. Ese nivel vibratorio, ese estado de conciencia tiene que ver con la calidad de sus pensamientos, de sus acciones, de sus emociones, de sus sentimientos, de su coherencia, del conocimiento y entendimiento que están adquiriendo los seres y cómo lo están realmente proyectando en el afuera también. Así que sí, todo ese fenómeno físico, energético, que también es para muchos sin precedentes, sí tiene que ver con un estado de conciencia y un nivel vibratorio de las personas. Sí, obviamente ahí hay una relación y hay personas que están en armonía o en una frecuencia de resonancia con estos fenómenos, con estos procesos, y hay otras personas que quizás todo este proceso energético le está causando niveles de entropía, niveles de distorsión, de conflictos ya de mayor consideración. Es un tema, como les digo, que hay muchos referentes que son especialistas y que hablan con lujo de detalle de todas las dimensiones de este proceso, pero acá nosotros creamos una instancia de reflexión con un grupo pequeño de personas donde podemos ir viendo de manera muy simple, ya muy sintética, de qué se trata más o menos este proceso que estamos viviendo como humanidad, tanto a nivel individual como colectivo. Obviamente que la mayoría de los seres lo vive de una manera totalmente inconsciente, pero no deja de producir perplejidad una serie de fenómenos y una serie de acontecimientos que se suscitan en la vida personal como colectiva. Ahora, también es parte del proceso que el estado, podríamos decir, de dormidera general impide que todo lo que se está vivenciando, procesando, sea realmente
como digo, bien procesado y se tenga el tiempo y el espacio para adquirir un conocimiento al respecto, una comprensión, sino que las cosas suceden muy rápido y ya incluso el nivel de capacidad de asombro se ha perdido, todo se ha normalizado y en la mayoría de las personas hay una especie de anestesia colectiva, donde ocurren guerras, tiran, o sea, aquí estamos hablando un poco de acontecimientos de todo tipo, ya de repente se ven avistamientos de naves, de ovnis, de luces en forma masiva en un lugar o es una noticia en las redes sociales, al otro día tiran una bomba, se crea una guerra, tiran una bomba en una escuela, mueren 200 niños, ya al otro día hay incendios de proporciones en el sur de Sudamérica, ya después al otro día, no sé, asesinan a un grupo de personas en un colegio. Y así, y así, y así, y así. Y bueno, y cosas también personales, una serie de procesos que cada uno está viviendo de forma muy intensa, ya muy acelerada también, algunas personas, pero todo como que va pasando, va pasando, va pasando, y lo que hace falta es tener un conocimiento acertado, una comprensión para, como digo, ir tomando conciencia de estos procesos tanto individuales en lo pequeño y en lo macro. ¿Ya? Entonces ahora voy a compartir para ir teniendo una guía, para ir procesando esta información. Mm, Compartir pantalla, ¿dónde está? Ahí está la presentación y entramos de lleno a las características que tiene la tercera dimensión. ¿Qué sería quién podría dar una breve descripción de lo que es la tercera dimensión? Lo que tiene que ver con las proporciones de matemáticas, me imagino. Sí, Tenemos ancho, alto y largo. física, sí. Física, claro. ¿Por qué se dice que nosotros vivimos en tercera dimensión? La Yo- Juanita sabe. ¿Por qué se dice que vivimos en tercera dimensión, Sebastián? Si, por favor, si intervienes, que Porque, sea, que digas lo que sabes. no, alto, ancho, largo, yo creo, ¿no? Tres dimensiones, tercera dimensión, no sé. No sé cuál es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni Claro, la quinta. se dicen que nosotros vivimos en la tercera dimensión en cuanto a la percepción que tenemos de la realidad. ¿Por qué hay otros seres que viven en primera y en segunda dimensión? Pero es la percepción. Tenemos la percepción de que hay un espacio y ese espacio es volumen. Y hay algunos insectos, algunos seres elementales que no tienen esa percepción, sino que tienen una percepción lineal. ¿Ya? Pero el cuento en definitiva aquí es estado de conciencia, porque las percepciones de los seres crean un estado de conciencia de la realidad. E incluso esa realidad es un paradigma. Los paradigmas son lo que nosotros creemos que es real, lo que nosotros concebimos como em, la realidad de las cosas, cómo son las cosas, la naturaleza de las cosas. O sea, para simplificar uso esa palabra cosa, pero en el fondo es la realidad. Por eso siempre estamos explicando, cuando conversamos, cuando entablamos un diálogo, nosotros
Lo único que hacemos es expresar y proyectar nuestros paradigmas de lo que es la realidad. Decimos, no, esto es así, esto es posible, esto es imposible, esto es probable, ya, puede ser, no puede ser, ya siempre estamos ahí hablando de una percepción, pero tenemos que entender que es una percepción limitada, muy limitada, porque tiene que ver con un estado de conciencia de tercera dimensión. Las características. Aquí ya entramos en características, no vamos a hablar de física, de matemática, ni nada parecido, sino que ya entrando de lleno a lo que es la metafísica, a los temas y a los enfoques que nos convocan. Características. La dualidad es la característica reina de la 3D. Percibimos la realidad a través de contrastes extremos. Bien versus mal. Luz versus oscuridad. Correcto versus incorrecto. Esta estructura nos permite aprender a través del juicio y la comparación, aunque a menudo genera conflicto. Ya eso es clave. En tercera dimensión, nosotros percibimos las cosas siempre en dualidad. Y esa dualidad, según la experiencia de la humanidad en la historia, produce una serie de conflictos. No es que nosotros percibamos la dualidad y solamente entendamos que son diferentes, ya en el mejor de los casos que pueden ser complementarias o que son extremos de una misma naturaleza, sino que las percibimos en conflicto. Y de ahí viene una construcción filosófica que se llama bien y mal. Le ponemos un juicio a una serie de percepciones que tenemos de cómo percibimos los fenómenos. Y eso produce una serie de acontecimientos ya y de paradigmas y de creencias que nos condicionan, nos van determinando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya alguna tipo de manifestación decimos que es mala y otra decimos que es buena. Hay que solamente ponerse a pensar, unas razas son malas, hay que desconfiar de ciertas razas, otras son mejores, son buenas, tipos de personas, países, ideologías, y hay que entender que todas las cosas son lo que son nomás. El juicio lo ponemos nosotros. Y al poner esos juicios, cuando son de repente muy extremos, produce una serie de conflictos. Y los conflictos conllevan, como decía Yoda, miedo, ira, odio, dolor, sufrimiento y una serie de repercusiones negativas. La ilusión de la separación, otra característica de la tercera dimensión. En esta dimensión, el ego es el protagonista. Sentimos que somos individuos aislados. Yo estoy aquí y tú estás allá. Nos percibimos como separados de la naturaleza, de los demás y de la fuente universo. La identidad se basa mucho en el cuerpo físico, las posesiones y los títulos. Ya la conciencia de tercera dimensión funciona en separación. Somos seres absolutamente individuales, separados. El cuerpo, ya al estar identificados y tener conciencia de un cuerpo, eso nos aísla y nos diferencia del resto de los seres. Si tuviéramos una percepción
más amplia que abarcara otras dimensiones más allá de la tercera, esa ilusión de separación se fumaría, se disolvería porque veríamos que energéticamente estamos conectados. Somos como esas partículas entrelazadas entre todos los seres. Un también hay entrelazamientos más directos, más potentes y otros no tanto, pero en el fondo todos estamos entrelazados. Y ahí hay otros misterios más de proporciones, de la fractalización de seres, ya que hay seres que se fractalizan su alma en distintos pensamientos y toman avatares y se involucran en muchos cuerpos y viven experiencias distintas porque se pierde el conocimiento de su identidad real, pero a pesar de estar en esa experiencia de individualidad extrema, pertenecen a un mismo solo ser. Y ampliando las dimensiones, ese ser también es fractal de otro ser y de otro ser, y al final se llega a un solo ser. En el fondo, el universo es un solo ser y se va diversificando en una familia de seres, llegando a esta tercera dimensión donde todo eso se olvida y se vive una ilusión de absoluta separación. Pero en el mundo real existe ya esa conexión. Es como que en el fondo somos todos células de un solo organismo. Otra característica es del tiempo lineal. A diferencia de dimensiones superiores donde el tiempo es un eterno presente, ya de la eternidad, en la 3D el tiempo se vive como una línea recta. Existe un pasado que recordamos, un presente fugaz. ¿Por qué fugaz? Porque el presente en el fondo no se puede agarrar. Siempre queremos situarnos en el presente y ser conscientes del presente, ya es pasado, nunca es presente. Entonces el presente se vivencia, pero no se puede, podemos decir, atrapar con la mente. Un presente fugaz y un futuro que planeamos o tememos. Estamos sujetos al envejecimiento y a la sensación de que el tiempo se agota. O sea, ese tiempo lineal incluso es una especie de tormento. ¿Por qué? Porque va deteriorando los cuerpos, ya toda la materia con el tiempo se va deteriorando. Así que es una especie de yugo el tiempo. Alta densidad y materia. La vibración en la 3D es más lenta, lo que hace que la energía se manifieste como materia sólida. Las leyes de la física, como la gravedad, son rígidas. Manifestar algo requiere mucho esfuerzo físico y tiempo. No basta con pensarlo, hay que trabajar duro para hacerlo realidad. Todas las obras, las manifestaciones en esta tercera dimensión requieren esfuerzo, tiempo, constancia, trabajo. Eso lo hace una dimensión densa, pesada, a diferencia de otras dimensiones sutiles, que no es así. Aquí sale algo, manifestar no basta con pensarlo. Bueno, en otras dimensiones se dice que tú piensas algo y lo experimentas. Aquí, para manifestar una realidad, un cambio, tenemos que trabajar el pensamiento, tenemos que trabajar las emociones
y que eso se vaya manifestando en el afuera, en la experiencia, muchas veces requiere de un tiempo, no es instantáneo. O sea, digo muchas veces, la mayoría claro, la mayoría de las veces es así. Incluso por condicionantes que no se ven. La causa y efecto, llamado karma, es una ley que nosotros la vemos, la reconocemos a veces en la misma experiencia y los que creen en la reencarnación también lo ven de manera lineal y se habla de acciones pasadas que repercuten en una experiencia en el presente. Pero la causa y efecto es una ley física y también metafísica que es característica de la tercera dimensión. Es la dimensión de la acción y la reacción. Cada movimiento tiene una consecuencia tangible. En este plano, el aprendizaje suele ocurrir a través del ensayo y error y el cumplimiento de leyes kármicas que buscan equilibrar las acciones pasadas. Ya, esas son las características de esta tercera dimensión y todos estamos, como digo, teniendo una experiencia, una vida de acuerdo a estas leyes, a este estado de conciencia y de percepción que conforman nuestra realidad. Si fuera solamente experimentarlo y aprender rápidamente de esta dimensión densa, que tiene un componente ilusorio bastante fuerte también, sería fácil, pero uno de los problemas principales es que tiene un poder hipnótico muy fuerte, ¿ya? Y los seres van quedando atrapados en este tipo de experiencia y van funcionando y van pensando y van reaccionando y van determinando también su existencia de acuerdo a esta percepción y lo que les impide en gran medida trascenderla. Sin, el aprendizaje se ha perpetuado para muchas almas, ¿ya? Y se ha caído en una especie de decadencia al respecto. Pero los procesos planetarios, los procesos del universo, tienen también sus ciclos naturales y ya es tiempo de que ese aprendizaje vaya dando frutos. ¿Por qué? Porque el impulso que viene desde ese universo, desde ese plan también, que podemos hablar más adelante, ya pertenece y ya está entrando en otra etapa. Es como que la secundaria ya llegó a su fin, llegamos a cuarto medio y ya ese periodo de aprendizaje se cierra, se completa ese ciclo y hay que pasar a otro nivel, ¿ya? Y eso depende de el despertar de conciencia, de la asimilación de la información que está llegando y de cómo nosotros la vamos a ir implementando para ir resonando con ella y ir fluyendo. Y como es también de ascensión, ir trascendiendo en el proceso. En estos temas se habla del flash solar, que tiene que ver con las llamaradas solares. Y como hablábamos con Eduardo, todos estos fenómenos físico-energéticos, obviamente que tienen
también una dimensión de conciencia, de vibración y de estado evolutivo de las almas. No es solamente acá fenómeno físico, sino que funcionan también en todo el espectro del ser. Ahí está implicado nuestro cuerpo vital, está implicado nuestro cuerpo mental, está implicado nuestro cuerpo emocional, ¿ya? Y el físico, la biología. Todo eso está implicado en los fenómenos que estamos recibiendo, que estamos experimentando. El gran flash solar, el, en contextos metafísicos y espirituales, se interpreta como un evento energético de gran magnitud, a menudo llamado el gran destello solar, que cambiará la conciencia de la humanidad y transformaría las líneas de tiempo. Se asocia con un aumento de energía que eleva la vibración planetaria y acelera el crecimiento espiritual. Ahí está dicho, eleva la vibración planetaria y acelera el crecimiento espiritual. Y como decía Eduardo al principio, claro que hay una serie de síntomas que se están experimentando, enf- llamadas enfermedades, dolores de cabeza, cansancio, ya una serie de síntomas que muchas personas están padeciendo y que no necesariamente podrían tener una causa, como dice la biodescodificación, en el no manejo de ciertos conflictos de vida de estas personas, sino que tiene que ver con estar recibiendo una carga energética de proporciones y eso cómo se va acomodando, cómo se va alineando con el estado vibratorio particular de cada persona. Y obviamente que en la mayoría de la gente hay desajustes. Se dice que estamos recibiendo esta energía a través de muchos flashes solares. Hay muchas llamaradas, incluso estuve investigando por ahí y han habido algunas llamaradas solares súper fuertes sin precedentes en los últimos años. En el año 2024 hubo una que por ahí, por el 24, no me acuerdo bien, pero hace muy poco, que no tenía precedente hace como 25 años atrás que había habido una similar, ¿ya? Pero también en estos conocimientos se habla de que va a haber una super o un super gran flash solar que va a ser como muy determinante y que ahí se va a producir un antes y un después en el estado de las almas, en el estado vibratorio y de conciencia de las almas, y que nadie sabe el día, o mejor dicho, el año preciso que eso va a ocurrir. Nadie lo sabe, pero no queda mucho tiempo también. Cuando se habla en la escritura de esta especie de rescate. Mire, en el New Age y en la antigua escritura religiosa se habla de lo mismo, pero con distintos conceptos. Hay uno que hablan de que la gente va a ser como, tiene un nombre, eso no me acuerdo muy bien, pero como que los van a secuestrar, como que van a llegar y los van a arrebatar, el arrebato, algo así. Como, Sea, como abducción. sí, El pero rapto le llaman. el rap, Rapto. claro. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando
a través de un concepto religioso. Otros dicen que va a ser como una especie de abducción, que van a llegar a unas naves y se los van a llevar a ciertas personas. Se habla de separar el trigo de la paja, de que muchos serán los llamados y pocos los elegidos. En todos lados, por distintas fuentes, se está hablando de este antes y el después, de un juicio final, ¿ya? Pero hablándolo científicamente, tiene que ver con un evento también, un evento energético. Y en este caso es pasar de ese estado de conciencia de tercera dimensión ya definitivamente a habitar y despertar en un estado de conciencia de quinta dimensión, donde la cuarta dimensión es una especie de pasadizo, ya una transición, pero es ese salto cuántico de conciencia. Así que lo interesante es que esos mitos, esas leyendas, esa enseñanza simbólica religiosa, que muchos grupos Los todavía, 144, claro, disculpa, Miguel, los evangélicos hablan de los 144 días, pero yo no creo en nada de eso. Yo creo que es todo mentira. mira, todo eso tiene explicación, pero hay distintas fuentes. Ahora cada uno le da la interpretación que quiera, ya eh, todos dicen que ellos son los elegidos, ya, pero todo eso es religiosidad y todo eso corresponde a su idolatría y que también funcionan en separación. Ahora sí que hay Se que van a llevar a entender. Chayanne. ¿Cómo? A Chayanne se lo van a llevar porque como van a rescatar a Chayanne. Claro. Oye, te escuchas como bien lejos en todo caso. Eh, lo que hay que entender es que sí, según esta enseñanza, según estos enfoques, sí corresponde a una experiencia real, pero eso la determina el nivel de ser, el estado vibratorio, de resonancia y de conciencia de cada ser, independiente de a qué grupo pertenezca, qué religión tenga, con quién se junte, eso no tiene nada que ver, tiene que ver con un estado interno. Pero de que sí, por resonancia, va a haber esta especie de clasificación, sí, pero se da por añadidura. No es que alguien con alguna preferencia particular de algún grupo, religión, raza, país, continente, venga y diga, ya aquí están el pueblo elegido porque pertenecen a esta raza y ustedes no porque no van a la sinagoga o no van a la iglesia. No, no tiene nada que ver, tiene que ver con el estado de conciencia de cada cual. Ya. Pero lo importante es que entender de que ese fenómeno sí es, ¿ya? Algunos si vivieron fenómenos similares, pero no iguales. Por ejemplo, cuando se habla del diluvio universal, de que algunas personas se metieron en esta arca, ¿ya? Porque tenían entendimiento, porque buscaron una información, porque la entendieron y porque se pusieron en acción, y las otras personas, ¿ya? Que no se subieron a esa arca de Noé, estaban sordas, ciegas y mudas al respecto. No entendían nada, no creyeron y siguieron en su estado de conciencia, en su vida, con sus viejos paradigmas. Ya entonces podemos ver que esto está en las escrituras tanto antiguas y tiene que ver con fenómenos ya al respecto. Lo que pasa es que ahora se están explicando de una manera más amplia.
El significado espiritual, ya de este flash solar, de este rapto, entre comillas, se describe como una purificación o iluminación en el cual el sol actúa como un catalizador para la activación de la glándula pineal y la expansión de la conciencia, conectando la energía física con la divina. Así que ya esta ascensión, este salto cuántico, esta nueva energía, esta nueva conciencia tiene que ver con algo específico que para muchos es pseudociencia, pero aquí lo vemos como ciencia real y verdadera, que es activación de la glándula pineal. No se puede penetrar en tomar conciencia de dimensiones superiores si no se tiene la glándula pineal activa. Porque al activar la glándula pineal, uno empieza a ver otra realidad, otras dimensiones y otra información. Recibe otra información. Y como se empieza a ver esas otras dimensiones, se empieza a tener contacto con seres que habitan en esas dimensiones. Se empieza uno a comunicar con esos seres. Y en definitiva, la existencia da un salto, hay un cambio, hay una transformación, hay una evolución. La transformación, muchos defensores de esta visión metafísica creen que este evento provocará un cambio profundo en la humanidad, facilitando una ascensión o evolución hacia una conciencia superior. Lo que hay que entender que cuando se habla de humanidad, no se está hablando en cantidad. Cuando se dice humanidad, nosotros pensamos en un 90% de la gente, un 80%, una masa. No, humanidad tiene que ver con el proceso de los humanos. Pero ese proceso pueden ser, yo voy a aquí dar una analogía absurda. Puede ser una, tres personas, 10, 20, 144.000, 500.000. Y eso es un proceso de la humanidad en cuanto a la ascensión, sí, porque siempre cuando han habido estos cambios, estas transformaciones, cuando se abre un proceso, los seres que penetran siempre son una punta de lanza, siempre son un grupo de colonizadores a una nueva humanidad, a una nueva tierra, a un nuevo estado de las cosas. Nunca llega el choclón entero. Eso no ocurre ni físicamente, ni cuando se colonizaron continentes, ni países, ni tierra. Y como es abajo es arriba, en grandes procesos también es así. Y más aún en algo que, ¿para qué vamos a estar con chicas, como se dice? Es complejo, no es simple, no es fácil. Un cambio de conciencia, porque primero hay que tener conocimiento, después hay que entenderlo, después hay que practicarlo y después hay que sostenerlo. Lo que más cuesta incluso dicen es sostener. Uno puede tener una serie de cambios de creencia, de mentalidad, porque se leyó un libro, vio un documental y uno empieza a hacer algunos cambios, empieza a reflexionar, pero ir sosteniendo eso en el tiempo es lo que cuesta, porque después viene de nuevo los programas, viene la entropía, ¿ya? Y se necesita mucho tiempo y mucha práctica para que eso vaya pasando de un estado a otro estado. Perspectiva física versus metafísica. A diferencia de las llamadas solares físicas, que son emisiones de radiación electromagnética, energía, luz y partículas que duran minutos u horas,
y pueden causar tormentas geomagnéticas, el flash solar en metafísica se enfoca en el impacto de dicha energía en la psique y el alma humana. ¿Ya? Este concepto mezcla elementos de la física solar con creencias de transformación evolutiva y conciencia, a menudo descrito como una limpieza energética del planeta. Ya, el planeta se está depurando. El planeta, la conciencia Tierra, Gaia, Tera, Urantia, como le queramos llamar, este ser planetario está creciendo, está saliendo de la infancia, está siendo más autónomo, está despertando más conciencia, se está despegando de sus papis, de sus padres, entonces se está autorrealizando, va en un claro proceso de autorrealización y eso es una ascensión, pero para eso también necesita limpiarse energéticamente. De ahí que los seres que no den la nota para esta purificación y exaltación de la energía van a ser depurados, transformados. Y el que no se transforma de manera evolutiva, bueno, se transforma también de manera evolutiva, pero con otra, se puede decir, forma, ¿ya? Y no está dentro de estos guías, o sea, no se transforma en un guía, no se transforma en una persona, en un ser que se transformó evolutivamente y de conciencia, sino que padece una serie de acontecimientos que lo hacen transformarse, pero de una forma, podríamos decir, más dolorosa. Y si también ya no pertenece a esa frecuencia, esa energía de un planeta en específico, es llevado y es conducido a otra realidad. Podríamos llamar a otro planeta, a otra situación, donde le corresponda ya por resonancia energética, ahí se hace una ley de correspondencia. Le- Ujú. Ya, y la clase la vamos a ir dejando hasta acá y después vamos a seguir, ya que la idea es que duren más o menos ahora una hora. Y aquí hay una especie de tabla donde salen ciertas síntesis de la diferencia de la conciencia 3D y la conciencia quinto D. Para entender la quinta dimensión, piensa en ella no como un lugar físico al que viajas, sino como una frecuencia de radio que sintonizas con tu conciencia. Miren, es como que en tercera dimensión nosotros estamos sintonizando una radio, AM, AM. claro, o estamos escuchando la radio Corazón, o una que, este es un chiste, estamos escuchando, no sé, por la radio María, con todos sus dogmas religiosos, estamos sintonizando una radio que dan reggaetón todo el día, y de repente nos saltamos a escuchar la radio Beethoven, o una radio que de jazz, no sé, o que entreguen conocimiento, que hayan programas de científicos, de libros, bueno, otra frecuencia. De eso se trata. Aspecto, conciencia 3D, el viejo mundo versus conciencia quinta D, el nuevo estado. Motor principal. En la 3D hay miedo
y la supervivencia. Bueno, ahí también tenemos que ver si realmente eh, el estado que cada uno ha trascendido, porque muchas veces estamos en procesos de supervivencia a veces crudos, ¿ya? Y con miedo. O sea, ¿en qué nivel de miedo yo transito, yo vibro? Uno tiene que ahí observar el día a día, cuántas veces vibra en miedo o se enfoca o se conecta con el miedo y en estado de supervivencia. Ya, en cambio, en la nueva frecuencia se funciona más en amor y en creación. Creación es desplegar el poder co-creativo de manifestación, llamada magia también, porque la magia es hacer visible, plasmar algo que se pensó o algo que se desea o algo que se visualiza y se manifiesta. Eso es magia, eso es creación, el poder creativo que tenemos todos. Si nosotros en nuestra vida estamos desplegando ese poder creativo de manifestación, obviamente, si estamos en un estado de conciencia más elevado, esa creación va a ser en beneficio de uno y de los demás, ¿ya? Y aplicando ese amor genuino. O sea, hay que tener conciencia y manifestar algo en gran medida de amor genuino, no del amor mundano, de los cuentos de románticos, no de la concepción de que pensamos el amor, porque ese amor está en dualidad también, que está en supervivencia, está en necesidad, está en deseo, no de amor real. Ese amor que habló un Jesucristo cuando dijo amar a los demás como a ti mismo. O sea, hay que saberse amar a sí mismo y es que eso se extienda en las creaciones ya que manifestamos en el exterior. Que ahí hay una gran diferencia. ¿Estamos manifestando realidades o estamos en supervivencia y en miedo? Relación con los otros. En la 3D hay mucha competencia yo o tú, porque se trabaja en la separación, en la diferenciación, ya en esta guerra por, como dice arriba, la supervivencia, y en estado de conciencia 5D en la colaboración. ¿Por qué? Porque ese velo de separación comienza a disolverse. Y ahí uno va entendiendo que todo lo que le hace a los demás se lo hace a sí mismo, que todos somos colaboradores y somos aspectos de un único ser, que todos trabajamos por un solo organismo, que es el universo. Como se toma conciencia, se actúa de otra manera. El tiempo, esclavo del reloj, el pasado y el futuro. Ya una de las formas de esta nueva conciencia es vivir en el eterno presente. ¿Por qué? Porque como uno vive el presente, se vivirá el futuro. ¿Cómo se puede tener un buen futuro si es que estamos pensando lineal, si el presente no se está experimentando en plenitud, en paz, en armonía? Es imposible. Manifestación requiere mucho esfuerzo y lucha. Claro, aquí estamos en el paradigma de que todo se consigue con esfuerzo, con lucha, con sacrificio, que hay que dedicar mucho esfuerzo, mucho tiempo.
Y en la otra conciencia, todo es más fluido, los pensamientos se materializan rápido. Bueno, está lleno de seres que aseguran, bueno, hay muchos que a lo mejor lo ocupan como marketing, pero obviamente que también existe la realidad de muchas personas que están hablando de cómo usando la metafísica, entendiéndola muy bien, del poder del mentalismo, de la manifestación, están materializando muy rápidamente ciertos aspectos que antes costaba mucho realizar. Todo depende del enfoque y del estado de conciencia de cada cual, del nivel vibratorio. Debemos entender que los pensamientos manejan un tipo de energía y son las emociones las que realmente ahí son determinantes a la hora de lo que se llama atraer algo o manifestar algo. Es como el motor. El aspecto catalizador de manifestación tiene que ver con la parte emocional, pero tiene que estar en coherencia con los pensamientos, con el verbo, con la palabra y en último término con las acciones. Pasamos ahora abajo al juicio. Debemos irnos liberando de todas las clasificaciones de bueno o malo y practicar la aceptación y el aprendizaje. Con una nueva perspectiva, nuevo enfoque, todas las cosas que ocurren debemos verlas en su real naturaleza. No quedarnos solamente con el juicio o prejuicio superficial de que esto es bueno o malo, porque ahí nos perdemos ya el conocimiento real. El conocimiento real de las cosas está mucho más allá de que algo sea bueno o malo. Y para eso también podríamos dar cientos de ejemplos de que una cosa que considerábamos mala en el momento, después fue buena en un aspecto o en un gran sentido, que todo lo bueno tiene algo malo, todo lo malo tiene algo bueno, que la adversidad es muy necesaria para mantenerse activo, para mantenerse alerta, para despertar la conciencia, que a veces el confort, el bienestar, a las personas las duerme y se apagan y quedan estancados en zonas de confort. Hay muchos ejemplos al respecto de lo que consideramos bueno o malo y por lo mismo no entendemos la real naturaleza de los procesos. Así que es mejor practicar la aceptación de las cosas que ocurren y sacar un aprendizaje de ellas. Para eso hay que tener una visión bastante aguda que vaya más allá de los juicios y los prejuicios. Entonces, lo dejamos hasta acá. Voy a dejar de compartir y cada uno me tiene que dar alguna opinión para que esto tenga sentido. Hoy el Sebastián se fue, ¿qué le pasó? Juana, Em, ¿alguna parte de la clase, algo que te llamó la atención? mm, Todo súper coherente. Eh, lo que pasa es que estuve viendo el video que habías dejado. Claro, ¿Cuál? no lo terminé de ver completo. El último. Sí, porque es súper largo. Sí, bueno, hablan muchas cosas de temas que no cachando nada. O sea, estoy como en primero básico. No, si yo lo Kinder. entiendo. Mira,
ese video que puse yo son dos personas que no le podríamos ni siquiera hablar persona. Son dos seres de la Confederación Galáctica que tienen cuerpo, ya tienen personalidad, pero están aquí. Pero están haciendo una misión cósmica. Esas dos personas manejan un conocimiento extraordinario, más allá de lo normal, ¿ya? Y por eso que tiene sus canales de YouTube y están dando toda esta información del salto cuántico, de la ascensión a la quinta D, incluso más que nada Rodrigo Romo, que el, como les digo, como te digo, son dos seres estelares que están aquí haciendo una misión. Por eso que uno ¿Sabes aprende lo que mucho, me pero llamó mucho la atención del tema? Es que, bueno, me impresionó que el tipo es chileno, yo nunca lo había escuchado hablar de él, que hasta donde yo llegué mencionó como que este supuesta como ascensión, que se le llama también, ha cambiado de fecha como 3 veces. O sea que no hay una fecha definida para nada. O sea, es un proceso lento y tal como tú acabas de mencionar ahí dentro de las diferencias entre la 3 y la 5D está el tema de verlo como aprendizaje nomás. O sea, estamos en una universidad del mundo. Eso es como lo que podría rescatar de lo que vi en ese video más lo que tú acabas de mencionar. mira, el proceso comenzó hace mucho tiempo. ¿Cuándo comenzó? Cuando se empezó el día galáctico. ¿Ya? Ahí empezó a cambiar todo. Eso fue el 2002. Lo que está hablando el Rodrigo Romo es de el flash solar, que es como un acontecimiento determinante. Es como un corte, pero el proceso ha tenido bastantes cortes también y muchos eventos que son parte de un proceso largo, ¿ya? ¿Qué es lo que, a qué se le llama ese flash solar, ese como corte? Es en el sentido de que las almas que ya estén dando esa nota van a ya salir absolutamente de la conciencia 3D y van a como despertar ya en quinta D. A eso se llama, es como un antes y un después en ese sentido, pero el proceso lo estamos viviendo aquí y ahora. Incluso se dice que este 2026 es determinante. El 2026 ya es para tomar la decisión, ya es para ponerse las pilas, porque este año va a condicionar tu futuro. Por eso que en numerología es el número uno, ya da número 10 pero es uno. Se comienza de nuevo, ya todos están hablando, los astrólogos, muchos guías al respecto están hablando de este 2026 como algo, como digo yo, un antes y un después, como un reseteo. Así que no lo veamos tanto así. Claro, hay una fecha para lo que específicamente se hablaba de ese flash solar, pero el proceso lo estamos viviendo aquí y ahora. Gracias, Miguel. ¿Alguien más con respecto a lo que vimos de la 3D, de la quinta D, de la diferencia? Anímense. Está súper bien Don explicado. Miguel, disculpe, Sí, dale. yo una de las cosas que sabía que en realidad que la tercera dimensión era cierto que nosotros materializábamos todo lo que pensábamos, ¿cierto? Y eso se llevaba, ¿cierto?, a como a concretar.
Y por eso en sí era denso en realidad lo que nosotros íbamos como viviendo. ¿Es Mira, así? el poder de manifestación es algo que tenemos nosotros intrínseco. Todo lo que Ujú. nosotros materializamos, ya sea en cualquier dimensión, pasa primero por imaginarlo, por pensarlo, por sentirlo, porque cuando uno lo siente, dan ganas y uno se empieza a mover. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la tercera dimensión existen ciertos paradigmas de cómo se hacen las cosas. Y muchas veces nosotros en esta tercera dimensión consideramos que todo es material, así que empezamos la materia. O sea, una persona quería lograr algo, empezaba a hacer una serie de cosas en la materia, ¿ya? Y eso conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero ¿por qué? Porque no se entendían las leyes metafísicas de la manifestación, que eso se, se torna más fluido, se puede decir más instantáneo, más sincrónico cuando se empieza a trabajar en lo sutil. Por eso Mm, que en los grupos herméticos, los grupos ocultistas, siempre enseñaban el mentalismo, enseñaban a usar la imaginación, ellos trabajaban y siempre enseñaban a usar los pensamientos, esas llamadas leyes de atracción la han conocido siempre, para materializar algo, para que eso sea más fluido, más instantáneo, más armónico. Esa es la diferencia. ay, En la quinta dimensión todos van a tener conocimiento de eso y lo van a empezar a aplicar. ya, Mira, muchas gracias. muchas veces en tercera dimensión, como no hay coherencia entre mente, emoción, tampoco se saben las leyes del verbo, ya la gente lograba cosas con ensayo de error, años y años de algo. Pero ahora como se está enseñando que a través de una coherencia, ya entre estas distintas dimensiones, se pueden manifestar esas cosas de una manera, como digo yo, más sincrónica, más fluida, más instantánea. Esa es la diferencia. Que la gente entienda su poder creativo, su potencial creativo, lo entienda bien, lo practique y eso se vaya encarnando en nosotros. ¿Alguien más? iPhone de María. ¿Quién es iPhone de María? Oye, Miguel, ¿Ya? una consulta estaba pensando en el tema de cuando lo que propones del cambio a la quinta dimensión, de las percepciones y de todo eso. Qué va a pasar en ese momento con con el esquema físico de todo lo que vivimos, trabajos, las cosas que ocupamos, todo eso? ¿Cómo va a ser la percepción? Va a cambiar mucho esa percepción, yo creo, con las cosas, los bienes materiales y todo ese tema. ¿Hay alguien que diga así qué tipo de shock se va a producir en eso? ¿O va a ser una cosa muy de escalando a poco hasta llegar a otro nivel? Mira, yo te voy a decir lo que dicen estas fuentes, que vienen Ya. también con un conocimiento estelar. Imagínate que tú perteneces a ese grupo que dio la nota, que eres punta de lanza, que eres de este grupo seleccionado para ser
futuros guías colonizadores de la nueva humanidad, una nueva era. Ya, tú puedes desencarnar en esta vida y puedes encarnar ya cuando esté la nueva era totalmente ya formada o instaurada. Y tú te saltas un tiempo lineal de, pongámosle, 200 años, donde aquí va a haber una decadencia. Aquí en la Tierra se puede vivir una especie de Mad Max, una especie de fin de una civilización, con todo lo que eso conlleva. Pero tú te puedes saltar toda esa experiencia y llegar cuando ya todo esto esté depurado, ya, y tú naces ya para ser un guía, ser una persona que, que sea como ya perteneciente a esa nueva era, a esa nueva ascensión planetaria, y todas las condiciones ya cambiaron. Entonces, cada alma va a vivir distintas situaciones. Se dice que algunas almas incluso a lo mejor ni siquiera van a desencarnar con cuerpo físico y todo, van a desaparecer, van a ser desmaterializados y van a aparecer en otra realidad y puede ser en otro planeta para vivir ya una evolución en otro sentido, en otro planeta, no en este planeta. Los que van a volver a encarnar para seguir el camino de ascensión en este planeta son un grupo determinado, pero no todos. Hay otros que cumplieron su misión acá en el planeta Tierra y van a continuar su existencia en otro planeta, en otra parte. ¿Ya? Entonces, todo depende del ser, del estado, y vuelvo a repetir, de vibración, de conciencia de cada uno. Hay algunos que van a vivir toda esa transición, ese Kali Yuga, esa crisis civilizatoria la van a vivir con cuerpo físico aquí. Otros no. ¿Y de qué se habla cuando en la escritura se habla de los que son salvados, la parucía, que muchas almas se van a saltar eso, no van a sufrir eso, no lo van a padecer? ¿Por qué? Porque ascendieron, porque ya aprendieron de las lecciones de estas clases, de esta clase, que era la 3D, así que inmediatamente van a ingresar a a unas nuevas lecciones, a una nueva clase ya en un estado de conciencia quinta D. Así que hay que pensar eso, que todo va a ser relativo, todo va a depender de el destino de cada alma puede ser muy diferente. Unos se quedan aquí, como dices tú, van a vivir em, todo lo que la IA va a traer, que los puestos de trabajo se van a perder, a lo mejor va a haber mucha cesantía, van a haber crisis de todo tipo, ya se va a querer instaurar el transhumanismo. A lo mejor aquí en el planeta Tierra van a haber muchos años de transformación, como es en la tercera dimensión, las transformaciones como son. Pero otra gente se van a pegar un salto, van a irse de acá y van a aparecer ya en la nueva era. Otros van a emprender rumbos a otros planetas, a otras partes. ¿Quedó más o menos claro la explicación? Sí, súper, se entiende súper bien, sí. Bueno, eso lo explica. Mire, este conocimiento es un extracto de Andrea Bernabé.
Así que sígala en YouTube, sígala, escuche sus videos porque ella es la que tiene la película súper clara y la explica con pera y manzana. Andrea Bernabé. Ella es Ah, argentina. ya. Tiene su canal. Tiene sus canales y le invitan siempre a entrevistas de todo tipo. ¿Es con B larga o de corta el apellido? B larga. Dos B larga. Bernabé. Andrea Bernabé. Bueno, lo dejamos hasta acá y seguimos la clase el próximo miércoles. Y Nos por vemos, gracias favor, por todo. oye, les pido igual que escriban ahí porque ya hay que motivar a la gente aquí. Nos estamos conectando muy pocos. Por último, pongan ahí un comentario de la clase. Ya, ¿Qué les pareció? Que estén bueno. bien, nos vemos. Gracias. Gracias a usted, gracias. Gracias a todos.